Primero pide, que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro de la marca Tesa. Es el TX70. Es un cilindro con 6 pernos activos en la parte inferior, un perno interactivo en la parte superior derecha. No os había ofrecido hasta ahora este modelo, no es fácil de conseguir, no es fácil de encontrar. Yo creo que no han tenido una distribución muy amplia. 7 pernos activos, muy divertido de ganzuar, prácticamente igual que el T70 o T80, pero con 6 pernos en la parte inferior y un interactivo. El bocallave aparentemente es muy amplio. Ahí, a ver si podemos enfocar. Ahí está. Pero a la hora de ganzuar, esta guarda de aquí arriba, como veis, la punta de los pernos se mete hasta arriba del todo. Esta guarda, molesta muchísimo. Si hay algún perno muy largo, es muy difícil pasar por encima de él sin empujarlo y pasarlo. Hay codificaciones como esta de aquí. Aquí lo podéis ver. Este cuarto sería muy largo, que son para mí difíciles de resolver. O entramos por este otro lado o por este. Realmente es difícil por esa guarda. Para mí está muy bien puesta, con mucha intención. En este caso, esta era la llave del cilindro, pero lo he desmontado, lo he abierto, lo he desmontado y he visto que estaba amaestrado. Tenía lentejas aquí, aquí. Entonces lo que he hecho ha sido eliminar las lentejas y montarlo solo con los pernos para que sea un ganzuado un poquito más difícil. La llave no funciona, evidentemente. No es esta la codificación, aunque sí podéis ver este tercero muy corto, prácticamente no marca nada. Ese sí es así, pero este perno tan largo no estaría en esta posición. No lo he ganzuado después de dejar solo los pernos, sin las lentejas. Vamos a intentarlo ahora y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Vamos en el aprieto. Como todos los Tesa, está muy bien hecho. Requiere tacto para ganzuarlo. No son aperturas fáciles, en mi opinión. Voy a utilizar este tensor comercial de un set chino. Ahí. Vamos a ver. Ahí puede ser. Y esta ganzúa casera, muy pequeña, especial para estos Tesa, que me permiten manejarme en el bocallave. Vamos allá, tensión alta. Vamos desde el principio. Primero nada. Segundo un clic. Tercero un clic. Cuarto nada. Quinto nada. Sexto nada. Al salir me para el primero. Un clic. Primero parece colocado. Segundo pide. Hay un clic. Se salta el primero. Un clic. Primero colocado. Segundo colocado. Tercero nada. Cuarto un clic. Quinto pide. Un clic. Sexto nada. Me para, creo que es el cuarto.
un clic, primero colocado, segundo colocado, tercero nada, cuarto colocado, quinto pide, un clic, sexto nada, me para, creo que es el tercero, puede ser, pide, ahí hace un clic y un leve giro el rotor, primero colocado, segundo colocado, tercero pide, un clic, cuarto, no estoy seguro, quinto, sexto colocados, primero colocado, segundo colocado, tercero, cuarto, pide, hace un clic, vamos a ver, primero, segundo, tercero, hace un clic, pide más, ahí un segundo clic y un giro, cuarto, quinto colocado, sexto, vamos a repasar, primero colocado, segundo colocado, tercero, cuarto no estoy seguro, quinto, sexto, vamos a ver si ya pide el interactivo. Parece que no. Primero, segundo, tercero, cuarto parece colocado, quinto, sexto, estoy buscando el interactivo que está accionado por el sexto mueve, ahí está, al tocar el interactivo abriría. El sexto perno inferior mueve a este elemento móvil de la llave y el elemento móvil es el que acciona el interactivo. En este caso, el sexto no hay que tocarlo prácticamente, con lo que la cerradura en realidad tendría 6 pernos activos, los 5 primeros y el interactivo. Vamos a desmontarla y vemos lo que lleva dentro. No es fácil porque con el desmontaje, la posición que tiene el interactivo se me ha atascado antes al desmontar, pero bueno, vamos a intentarlo a ver qué sale. Aquí tenéis pernos y contrapernos del otro lado, pero vamos a desmontar este y vemos lo que llevaba. Vamos allá.
Bueno, esto sería lo que lleva dentro. Vamos a verlo con detenimiento. En primer lugar, ha salido, muchas veces se quedan dentro atascados y no salen. Ha salido el contraperno y el muelle del interactivo, que está allí, el hueco, el agujero para el interactivo, ahí podéis verlo. En el caso del otro lado se ha quedado dentro, creo. No, no está tampoco, ha debido de saltar por ahí. Bueno, aquí estaría. Y en cuanto al rotor, tenéis los 6 alojamientos de los inferiores y el alojamiento del interactivo, que sería este de aquí, y va aquí. Al meter la llave, esta llave no funciona, esta. Al meter la llave no coge su nivel, es cuando metemos el sexto y es empujado por el muelle cuando el interactivo coge su nivel. Si aflojo el sexto, cae, y si empujo el sexto es cuando el interactivo va a la línea de corte. Bien. Vamos ahora con pernos y contrapernos. Mira, aquí ha aparecido por un lado el otro interactivo. Lo voy a dejar aquí. Bien. Pernos y contrapernos típicos de TESA. Los pernos, algunos son... en este caso ninguno, sí, este no. Segundo y tercero no tienen aserraduras. Primero, segundo, quinto tienen aserraduras. Aquí está. Todos biselados en el extremo. Ligeramente biselados, pero muy eficaz. Ese biselado hace que se pasen con mucha facilidad. El sexto es un perno diferente porque su única función es empujar al interactivo. Contrapernos, todos doble aserrados de TESA, muy bonitos, muy bien hechos, con biselado en el extremo. Fundamental. La combinación de ambos biselados hace que se pasen con mucha facilidad y es lo que nos obliga a mantener una tensión alta durante el ganzuado. También, por supuesto, que las tolerancias son buenas y eso obliga a aplicar una tensión alta, pero sobre todo el biselado. Perno interactivo, como veis, con una punta muy fina. Es esta punta la que sobresale y hay que localizar en el bocallave para ganzuar. Vamos a colocarlo en el rotor. Vamos a hacer un zoom. Ups. A ver ahí. Ahí está. Ahí lo podéis ver. Esa punta tan pequeña es la que hay que localizar con la ganzúa y presionar. Por eso a veces resulta un poquito complicado. Si comparamos el tamaño del extremo de este perno interactivo con el de cualquier otro perno, vemos que la diferencia es abismal. Y aquí el contraperno del interactivo con su muelle, que es normal, es prácticamente una lenteja, pero que impide el giro y hay que ganzuarlo, si no gira la cerradura. Bueno, pues esta habría sido la apertura de un TX70 de TESA. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.